¿Están listos para hacer de todo? Porque el día de hoy vamos a conocer la casa del primer jefe del ejército constitucionalista de nuestro país. Por supuesto, Venustiano Carranza. Vamos a saber quién fue este gran hombre. Yo soy Pamela Correa. ¿Y qué les parece si comenzamos? Era el 20 de agosto de 1914. Don Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, hace su entrada en la Ciudad de México. Lo acompañan Álvaro Obregón y Pablo González. Atrás se distingue a Rafael Buelna y Lucio Blanco. El usurpador Victoriano Huerta acaba de huir. Se disuelve el ejército federal. Carranza está en la hora del triunfo. Sigue el desfile de los revolucionarios por las viejas calles de la ciudad, y donde quiera puede advertirse el grado de júbilo que alcanza la recepción colectiva. Carranza pide que no se le aplauda a él, sino al ejército constitucionalista. Declara que viene a terminar la obra de Madero y que no ocupará una mansión porfiriana, sino que rentará una casa modesta en la colonia Roma. En este momento me encuentro con Luz, quien nos va a ayudar a recorrer esta casa y a darnos ahora sí que una idea de cómo era este personaje muy importante para nuestro país. Pero primero vamos a hablar acerca de la casa, porque definitivamente es un inmueble bellísimo que podemos encontrar en la Ciudad de México. Y me gustaría que me dijeras cuándo se construyó y quién la construyó. Sí, claro. Bueno, esta casa fue construida en 1908 por el ingeniero Manuel Estampa, con la intención de habitarla con su familia. En esa época, las familias burguesas decidían salir del centro histórico y habitar en otras zonas. Decide construir esta casa de estilo porfiriano. Ellos llegan a vivir a esta casa y viven más o menos 10 años. Y pasa algo muy importante en esta residencia. Ahí por 1913 abandonan la casa un tiempo y regresan. Oye, ¿por qué la abandonan? Porque en la Ciudad de México aconteció la Decena Trágica, que fue un movimiento armado que surge desde la Ciudadela y bueno, por toda la ciudad, 10 días, pasan muchísimas cosas. Claro. Esta casa es tomada como cuartel general por Felipe Ángeles, es por eso que la abandonan. Esta casa fue tomada porque cerca de aquí estaba la estación Colonia del ferrocarril. ¿Y dónde estaba esa estación? Donde ahora es el Monumento a la Madre. Pues yo muero por la curiosidad de saber en qué momento llegó a habitar esta casa Venustiano Carranza. Así que, ¿qué les parece? Si para hablar de eso, pues entramos, ¿no? Oye, Luz, pues estamos entrando definitivamente a una sala que representa esta época que nos estabas hablando, no solamente por los decorados que podemos ver que parecen hechos en yeso, en las paredes, ¿no? Sino también por los muebles. Una sala obviamente recubierta de hoja de oro, estilo Luis XV, pero hay muchos otros detalles aquí que podemos resaltar, ¿no? Desde los espejos. Sí, por ejemplo, estos espejos son clásicos, son espejos de plata. Este tipo de piezas se van a ir desgastando con el tiempo y no van a poder ser rescatadas. Es algo muy valioso. Y la sala que vemos aquí es original de la época. Aquí vamos a hablar acerca de Venustiano Carranza y de cuándo comienza a habitar esta casa. Muy bien, don Venustiano Carranza llega a esta casa en 1919, todo a raíz de que queda viudo.
Él llega a vivir con una de sus hijas. Curiosamente, él paga 6 meses de renta por adelantado, paga 300 pesos, sin saber que era el tiempo que le quedaba de vida. Venustiano Carranza nace en Cuatro Ciénegas, Coahuila, de ahí uno de sus apodos, el varón de Cuatro Ciénegas. Fue rodeado de muchos hermanos y hermanas, y él desde muy joven, desde los 28 años, es que llega a la política. Él primero fue presidente municipal, después fue gobernador, diputado y senador interino. Cuando surge el movimiento maderista, es que Venustiano Carranza llega al gabinete de Madero, siendo el secretario de Guerra y Marina. Cuando acontece la Decena Trágica y asesinan al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, Venustiano Carranza toma las riendas de la revolución, y de ahí el otro apodo, el primer jefe del Ejército Constitucionalista. Háblanos un poco acerca de ese acontecimiento. Bien, la Decena Trágica sucede en la Ciudad de México, en la zona de la Ciudadela, todo a raíz de que Victoriano Huerta decide pedir la renuncia del presidente y vicepresidente de México, Francisco I. Madero y Pino Suárez, a la fuerza. Renuncian y son encarcelados en Lecumberri, el Palacio Negro. Pasan estos 10 días y son asesinados Madero y Pino Suárez. En 1913, el antiguo Ejército Federal se levantó contra Madero en la Ciudadela. Comenzaba la semana conocida como Decena Trágica. Consumada la traición, el general Huerta, a quien Madero había confiado su defensa, llegó al palacio enfundado en elegante maxi abrigo y se hizo nombrar presidente. El 22 de febrero de 1913 fueron asesinados Madero y Pino Suárez en los alrededores de la penitenciaría. Alguien dejó arder una llama en el sitio exacto del crimen. Un reducido cortejo acompañó hasta el Panteón Francés de la Piedad los restos de Madero, el hombre que se convirtió por el camino del sacrificio en mártir de la democracia. Mientras Madero descendía a la fosa, Carranza levantaba en el norte la llama de la revolución. Don Venustiano, una vez que toma las riendas de la revolución, cuando muere Madero, une todas estas fuerzas que estaban dispersas por el país, es decir, el poder del norte con Villa, el poder del sur con Zapata, del noroeste con Álvaro Obregón y del noreste con Pablo González. Estas fuerzas que parecía que estaban disparadas, él las une y las junta en un fin común, en un plan de Estado y de nación a largo plazo, que era tranquilizar al país y, bueno, derrocar al traidor, al asesino de Madero, a Victoriano Huerta. Don Venustiano Carranza en 1920 decide viajar rumbo a Veracruz, pero hace una escala en Puebla, en Tlaxcalantongo, en una choza. Él presentía algo, porque curiosamente hace llegarle una carta a su hija Julia, en donde dice: hija, yo siento que ya no voy a regresar. Ay. Sí, curiosamente, él ya lo tenía todo como que lo presentía. Lo dejan en esa choza, curiosamente salen muchísimos de ese lugar, lo dejan solo con algunos de sus acompañantes, y en la madrugada se escuchan varios disparos y se descubre que don Venustiano fue asesinado de 5 impactos. Da al país la Constitución de 1917, en donde quedan plasmados todos los ideales del movimiento revolucionario. El 13 de abril de 1920 es lanzado el Plan de Agua Prieta en contra del gobierno carrancista. El movimiento se extiende rápidamente, lo que determina que el presidente Carranza abandone la capital rumbo a Veracruz. Después de algunos combates, el primer mandatario del país es asesinado en esta choza de Tlaxcalantongo, Puebla.
Manos humildes cubren su cuerpo con la insignia patria. Así terminó la vida de este egregio ciudadano de México. Pues antes de subir les queremos mostrar dos verdaderas reliquias que se tienen aquí en el vestíbulo, empezando por esa pluma, que esa pluma fue la que se utilizó para firmar el Plan de Guadalupe, pero también fue la que utilizó Venustiano Carranza para firmar la Constitución de 1917, ¿no es así? Así es una de las piezas más importantes que tenemos en el museo. Oye, pero la pluma no la utilizó Carranza para el Plan de Guadalupe. No. Sin embargo, es la misma. Sí, porque el Plan de Guadalupe él lo propone, sin embargo él no lo puede firmar. Claro. Ya que uno de los puntos importantes lo nombra él como primer jefe. ¿Qué más podemos encontrar en la planta baja de esta gran casa? Bueno, además de obras de autores muy importantes, como por ejemplo Doctor Atl, Un retrato de Venustiano Carranza pintado por él. así es, un Salvador Guzmán y demás autores como Raúl Anguiano y demás, encontramos habitaciones de la época, como por ejemplo un comedor con el piso original y la yesería también de la época. Y una habitación que fue acomodada como la oficina de los diputados constituyentes gracias a donaciones de los nietos de estos diputados. Oye, Luz, pues ahora sí vamos a subir, ¿no? Bueno, en este momento estamos entrando a lo que fue el despacho en algún momento de don Venustiano Carranza. A mí me llaman la atención muchísimas cosas, empezando, por ejemplo, por los mapas. Así es un portamapas con mapas de 1917-16. Háblanos acerca de Carranza, pero ya no solamente como el personaje que todos conocemos, sino como hombre. ¿Cómo era? Bueno, don Venustiano Carranza se casa muy joven, era un hombre que venía de buena familia, era serio. A don Venustiano no le gustaba, por ejemplo, las peleas de gallos, las corridas de toros, sin embargo era amante del cinematógrafo. Aunque se ve en sus fotografías que es un hombre serio, en las reuniones se cuenta que daba una plática muy amena a las damas, entonces siempre estaba rodeado de él. ¿Pero él qué estudió? Algunos autores comentan que don Venustiano estudió 3 años de medicina y después se cambia a leyes. Pero por un problema en la vista tiene que abandonar los estudios, no concluye una carrera como tal y regresa a Cuatro Ciénegas. Me llama la atención también el libro que se encuentra en medio de esa mesa. Bien, ese libro es un álbum de fotografías obsequiado a Venustiano Carranza por parte de Silvestre Mariscal. Él fue gobernador de Guerrero en esa época y a modo de informe de gobierno le hace llegar este álbum, que es bellísimo, como arte objeto es bellísimo porque está cubierto de piel y tiene adornos de la Sierra de Guerrero en plata. Estas espadas, algunas son obsequios que le hicieron llegar a don Venustiano, otras seguramente fueron herencia, y las bases donde están colocadas sí son una herencia de Carranza. Su padre, don Jesús Carranza, que apoyó el movimiento juarista económicamente, recibe de Juárez estas bases conocidas como panoplias, por eso esas águilas. El legado de Carranza para nuestro país bien, es establecer la legalidad ante cualquier situación, lo vemos desde la decena trágica, su reacción ante el asesinato de Madero, las reformas a la Constitución por un bienestar para el país y sobre todo la visión que tuvo de nación, un proyecto de nación que involucraba a todos. En la colonia 24 de abril, Cine Verdad va en busca del recuerdo de una oscura, casi ignorada figura de la revolución. Aquí vivió humildemente y murió desconocida para muchos
la señora Aurora Ursúa de Escobar, taquígrafa del presidente Madero. La casa es un museo revolucionario. Todo lo preside la imagen del presidente mártir. La señora Ursúa de Escobar fue testigo de una de las etapas más agitadas de nuestra historia. Un emotivo momento de su vida lo conservamos en imagen viva. Por ese azar afortunado la veremos gritar ¡Viva Villa!, el día que el Centauro del Norte acudió a la tumba de don Francisco I. Madero. Fue la vez que sus palabras hicieron llorar al caudillo indomable. Villa la nombró oradora oficial de la División del Norte. Diplomas y medallas dieron recompensa a esta dama de la revolución, siempre fiel a la causa del pueblo. Aquí aparece en Michoacán con el presidente Cárdenas. También don Adolfo López Mateos reconoció sus méritos. Doña Aurora falleció recientemente. Cine Verdad rinde homenaje a su sencilla memoria. Estamos llegando a lo que era la habitación de Venustiano Carranza durante los 6 meses que vivió en esta casa. Hago algunas fotografías, por ejemplo, de quién fue su esposa. De su esposa, doña Virginia Salinas, de sus hijas. ¿Cuántas hijas tuvo? Con doña Virginia tuvo 2 niñas, Julia y Virginia. Tuvo otro matrimonio con la señora Ernestina Hernández, con ella tuvo 4 varones. Y vemos la sencillez de la habitación, pues en todos los aspectos, desde las lámparas, donde guardaba su ropa, las sillas. Pero yo sé, Luz, que en esta habitación hay un secreto. A ver, platícanos. Este es el cuarto de una de sus hijas. ¿De cuál de las dos? Esta habitación es de la señorita Julia. Ella nunca se casó y Virginia contrajo nupcias con Cándido Aguilar, gobernador de Veracruz. Oye, y bueno, platícame del secreto que había en este lugar. ¿Qué encontraron aquí? Cuenta la leyenda que uno de los museógrafos de aquí del museo, limpiando la cama de la señorita Julia, encuentra en una de las patas el plan de Guadalupe original. ¿Y qué hizo con él? Lo tenemos bajo resguardo desde que fue encontrado y bueno, únicamente lo exponemos cada año cuando es el aniversario del plan. Oye, y háblame acerca del plan de Guadalupe. ¿Qué datos contiene ese documento? ¿Qué se puede encontrar ahí? El plan de Guadalupe, su objetivo primordial fue derrocar al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Es un plan muy escueto, únicamente tiene 7 puntos. El primero, desconocer al gobierno usurpador. Otro de los puntos es desconocer a todos los poderes que obedecieran a Victoriano Huerta. Y en uno de los puntos se nombra a Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista. Oigan, y si quieren seguir conociendo junto con nosotras qué sucedió en esta época que fue tan importante para nuestro país, chequen esto. Oigan, nobles ciudadanos, prestadme vuestra atención. Voy a cantar un corrido de nuestra revolución. Ha ordenado quien lo puede que se les mate en caliente. Y esta es la consigna real de Porfirio, el presidente. Y sin más vacilación se ejecutó la sentencia que acabara con la vida de valientes de conciencia. Porfirio es responsable de todita la nación. No quiso entregar la silla, que le dolía el corazón. ¡Ay, qué Madero tan hombre! Bonitas son sus aiciones. Madre mía de Guadalupe, llénalo de bendiciones. ¿Qué, acaso no se conforman con el oro de las minas? Ustedes muy elegantes, y aquí nosotros en ruinas. Estrellita que en las noches te prendes de aquellos picos, ¿dónde está el jefe Zapata que era azote de los ricos? La sangre corría a torrentes, pero era sangre de hermanos, siendo culpables de todos ambiciosos mexicanos. El 22 de febrero,
fecha de negros pesares, mandó Huerta asesinar a Madero y Pino Suárez. Don Venustiano Carranza reclama ser presidente y por eso cada día se le recarga más gente. ¡Ay, traidores! ¡Ábranse que lleva bala! Perdonen mis malos versos, mi sabiduría no alcanza para hacer otros mejores a la patria y su esperanza. Me llama mucho la atención que en toda la casa podemos ver una gran colección de arte, ¿no? Y estos cuadros, estaba viendo, que fueron obsequiados por el emperador de Japón. Así es, por el emperador Yoshihito le hace llegar varios obsequios a don Venustiano, uno de ellos este cuadro. Bueno, y que además, a lo mejor ustedes en la pantalla se van a ir con la finta igual que yo, parecen cuadros pintados, sin embargo, no son pintados. ¿No? Son bordados con hilos de seda. Y tienen un detalle maravilloso, al igual que el de ese lado, que vemos que es un león y una leona, también con muchísimo detalle. ¿Y el cuadro de aquí, es cuadro o es fotografía? Parecería una fotografía, pero es un óleo sobre tela con una técnica poliangular, lo que nos hace sentir que los ojos nos siguen. Sí. Y es Venustiano Carranza con Ignacio Pesqueira. Sí, y es que nos da esa sensación, pero además el cuadro está tan detallado y con tal resolución, se podría decir, en nuestra época, que de verdad parece una fotografía más que algo que haya estado pintado. Nosotros nos vamos a despedir, llegó el final de nuestro programa, pero me gustaría que nos dijeras cuáles son los horarios del museo y también la dirección para todos aquellos y aquellas que quieran venirse a dar la vuelta también por acá. Claro que sí, el museo está abierto de martes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, los domingos de 9 a 5 y los domingos es entrada libre. Estamos ubicados en Río Lerma número 35, en la colonia Cuauhtémoc. Síganme en las redes sociales y recuerden que pueden descargar nuestro podcast totalmente gratis gracias a Canal 11, que tenemos el canal de YouTube, así que regálenos un like o una estrellita. Soy Pamela Correa, los veo muy pronto para que sigamos haciendo y conociendo de todo.